Hay mucho más para decir, pero nos vamos ya mismo porque es urgente. Urge en este momento la columna, el lujazo que nos damos aquí en La García de tener a Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Zaffaroni se refiere a la persecución judicial que sufre la dirigente social Milagros Sala y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hola amigas, amigos, estamos asistiendo a un fenómeno nuevo en nuestra historia. Hemos sufrido atrocidades cometidas por regímenes militares, pero ahora los militares no hicieron nada. Es el propio funcionamiento institucional que nos cobra sus graves defectos y se enrosca sobre sí mismo y está produciendo una catástrofe que parece cargarse a la República y la democracia. El marco general diría que lo da un embajador personero del actual tardo colonialismo financiero, no de Estados Unidos, porque el país no tiene la culpa ni tampoco el pueblo norteamericano, sino este embajador representante de intereses financieros es el que se permite aconsejar insólitos acuerdos políticos en el orden nacional. La nota de lo que está pasando la da la debacle de nuestro Poder Judicial Federal y de nuestros medios monopólicos, que en conjunto están protagonizando el show mediático más grosero al que nunca creímos que asistiríamos. Un grupo de jueces y fiscales no solo juega abiertamente a la política, sino que rompen todos los límites éticos y jurídicos y protagonizan el juicio oral con final sabido, más vergonzoso que nunca se haya visto. Habrá una condena que implique la proscripción política de la vicepresidenta de la Nación, con el claro objetivo de impedir una candidatura que el Círculo Rojo no de vergüenza, por cierto, que la perdieron hace mucho, pero ese Círculo Rojo teme a esa candidatura para el año próximo. Seguramente esa sentencia, que será condenatoria, ya está escrita, está guardada bajo la camiseta de jugadores de fútbol en la quinta presidencial y será confirmada por los dos jueces que deberían revisarla y que como buenos jugadores de tenis y pádel también lo harán, confirmándola. Como lo hicieron otras tantas veces, incluso en las que concentraron todas las múltiples causas en Comodoro Pi. Es previsible que la Corte Suprema, por su parte, calcule sus tiempos según las circunstancias, pero si se viese apurada por el Círculo Rojo, también pondrá su consabido 280, no me interesa. Nada quedará por hacer en los tribunales del país porque se derrumbaron los últimos escrúpulos que se suponía que podía tener ese grupo de jueces y fiscales que se lanza sin límites a la persecución política. En Brasil el Supremo puso fin al escándalo, pero aquí no existe esa posibilidad porque nuestro desbarajuste institucional es mucho peor. Para colmo, como si faltase algo a nuestro escandaloso derrumbe, un gobernador se permite quebrar con amenazas y la consiguiente tortura psicológica a las cercanas colaboradoras de su eterna presa política, en una vieja práctica que viene de los tiempos de la Inquisición, sin que nadie ponga término a sus manipulaciones valido de un poder judicial integrado por sus empleados y amanuenses. La República se desbarata, y aunque no lo perciban todos, no es la vicepresidenta ni Milagros Sala, sino, amigas, amigos, somos 45 millones de habitantes que estamos en libertad condicional. La palabra de Eugenio Raúl Zaffaroni, imprescindible en este momento. Zaffaroni advierte que el intento de proscripción de Cristina Kirchner pone en riesgo la democracia y propone una solución basada en el derecho interno ante la inminente condena en la denominada causa vialidad. Presten mucha atención. El derecho no ha muerto. No puede morir. No puede morir porque es el campo de lucha, no hay otro. Nadie piense en la violencia, por favor. Eso no es ningún camino viable porque solo conduce a la muerte de los más vulnerables. Hay que seguir peleando, pero siempre en el campo del derecho, aunque quienes deben defenderlo, quienes egresaron de nuestras universidades, los que juraron fidelidad a la Constitución, sean ellos mismos quienes lo llenen de zanjas y charcos de repugnante vergüenza. A veces es inevitable que la República ponga límite a la democracia, ¿no? Sí, esto es lo que sucede frente a algunas decisiones peligrosas de mayorías coyunturales. Pero en otras ocasiones es la democracia la que puede salvar a la República, y por eso es menester defenderla e impedir su bastardización. ¿Qué legitimidad democrática tendría
un futuro gobierno que fuese electo con proscripciones, producto de groseras y evidentes manipulaciones de jueces no ya parciales, sino directamente embarcados políticamente y decididos a condenar. El desastre institucional de la República traería como consecuencia el desprestigio de la democracia. Por ende, que para restaurar la gravemente lesionada República es necesario salvar el futuro democrático del país sin abandonar el campo del derecho que, insisto, es el único posible campo de lucha. Si lo que preveo se cumple, si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio lo confirmasen o nada hiciesen, dados los tiempos del derecho internacional, resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales. No quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial. Es conveniente que lo vayamos pensando como último recurso para que la democracia preservada pueda intentar la restauración de la República. Hasta la semana que viene. Chao, buena semana. Hasta la semana que viene, Raúl Eugenio Zaffaroni, tremendo, durísimo Zaffaroni, y muestra un camino que dice vayamos pensándolo como última instancia, y dice que Alberto Fernández, el presidente, debería indultar, en el caso de que así ocurriese, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muy fuerte, impactante. Y vos sabés que ayer estuve consultando en Casa Rosada justamente si el presidente está evaluando esa posibilidad. Dicen que sí, pero que todavía falta mucho para que llegue esa instancia. Cristina Kirchner otra vez. En política no hay espontaneidad ni las cosas se dan por arte de magia, pero los acontecimientos emergen con cierta dosis de sorpresa o imprevisibilidad. El poder real, el de los grupos económicos, pretende disciplinar y docilizar a los dirigentes para que a nadie se le vuelva a ocurrir la osadía de hacer lo que hizo el kirchnerismo. Por eso, antes que presa o proscripta, la quieren deshonrar. Y si pueden, la quieren odiante. Lo venimos diciendo en estos micrófonos. No lo logran. Y eso también es frustrante. Todo esto para que pierda legitimidad. Y a la larga, que pierda en las urnas. Sin embargo, en la calle se equilibra la ecuación de los que juegan a la democracia timbiando la suerte de un país desde un despacho marmolado o un piso altísimo en un edificio de categoría. Ayer y anteanoche, la militancia brotó de todas partes para ir a cuidar a su líder a su casa y para acompañarla hasta el Senado. Eso no se cultiva de un día para otro, pero se activa por reflejo popular, sin órdenes de las conducciones intermedias y con la velocidad de quien salta en defensa de lo que ama. Aunque parezca mentira, algunos todavía no mensuraron el amor del pueblo por la vicepresidenta. En ese contexto, con aguante afuera y la tensión de propios y ajenos en lo que decía dentro de su despacho, Cristina utilizó las pruebas que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, agentes de la persecución orquestada por Héctor Mañeto y las grandes empresas en su contra, presentaron fuera de término. Sí, escuchó bien. Cristina se valió de las pruebas que sus pedantes verdugos pretendían utilizar para meterla en cana. ¿Cómo hizo? Leyó 9.000 páginas de chat transcriptos desde el celular de José López, el ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal, que apareció una noche de junio de 2016 revoleando un bolso con $9 millones, o uno o varios, ya no me acuerdo, por encima de la pared de un convento. Aunque no haya ocurrido exactamente así, así lo narraron los medios hegemónicos y así se repite socialmente. Pero el Poder Judicial recortó esos chats para que pareciera que López hablaba con Lázaro Báez e involucraba a la vicepresidenta en supuestos actos de corrupción. Lo que no mostraron, y sí mostró Cristina, es que López hablaba mucho más con términos complacientes y arreglando por igual cenas familiares o pagos bancarios con Nicky Caputo,
el hermano de la vida de Mauricio Macri. ¿Qué quiere decir entonces? Que la jefa de López no era Cristina, sino Mauricio Macri. Ya el actual titular de la Cámara de Casación, Alejandro Slokar, advirtió en su fallo condenatorio contra López que la investigación realizada en primera instancia en esa causa había sido corta o defectuosa. Lo mismo que dijo la vicepresidenta apuntando al juez Daniel Rafecas y el fiscal del caso. Habrá que esperar que alguien recoja esta información y profundice la investigación sobre quién le dio y por qué y para qué esos 9 millones de dólares a López. Por último, habrá que esperar también que el Poder Judicial siga soltando los perros de caza contra Cristina, tanto que ella ya tiene asumido que su sentencia está escrita. Lo que queda es el peronismo, que no se suicida y necesita de la base de sustentación que solo ella tiene. Ese peronismo queda, decimos, que se ponga las pilas y la cuide. Y para cuidarla, tiene que ganar las elecciones del 2023. Y para ganar esas elecciones, precisa explicarle a sus votantes que garantizará la libertad plena de Cristina. Y si ese Poder Judicial es un impedimento y no lo puede sanear, el peronismo tendrá que ponerse de acuerdo, lo decía recién Zaffaroni, para que Alberto Fernández, Sergio Massa o Mongo Aurelio indulten a Cristina. Para que la dejen de joder, para rescatar la democracia, para que la felicidad del pueblo sea de nuevo una posibilidad. Ha sido esta exposición que a mí el eje que me gusta hacer es esta doble vara que expuso sobre la justicia, sobre Comodoro Pi, cómo no se ha investigado, se han seleccionado las pruebas en su contra o las supuestas pruebas en su contra y se han direccionado otras pruebas que podrían involucrar a otros actores políticos y económicos gravitantes de la República Argentina. Así habíamos comentado que había mucho interés en mostrar lo que eran los chats registrados y que habían sido recabados por la justicia entre José López y decenas de empresarios de la obra pública, y que en definitiva lo que terminaba demostrando es que aquellos con Lázaro Báez, que fueron expuestos en este alegato de manera irregular o de manera sorpresiva por el fiscal Luciani, finalmente eran la minoría respecto a los que tenía con otros como Caputo y una decena de empresarios de la construcción, que justamente era con los que articulaba el exsecretario de Obras Públicas. La palabra de la vicepresidenta, ¿por qué ella quería hablar en la audiencia? Porque la regla jurídica es lo que no está en el expediente no existe. Por eso le niegan la palabra, y ella lo sabe. Por eso Cristina quería decirlo. Por supuesto que yo entiendo que todos o gran parte de estas argumentaciones la van a usar los abogados defensores en las defensas, ¿no? En las distintas defensas. Veraldi en el caso de Cristina y los Rusconi en el caso de Devido, etcétera, de las distintas defensas. Pero Cristina quería meter en el expediente, porque esa doble vara que vos estás mencionando sobre la justicia es el hilo conductor del lawfare. Y cuando decimos lawfare, capaz que algún oyente dice, pero ¿qué es lawfare? ¿Qué me importa? ¿Qué me impacta? Yo tengo que ir al supermercado y comprar la leche todos los días, y es cierto, pero sí impacta, porque estas acusaciones y esta estructura de persecución, que eso es el lawfare, ¿no? Una estructura de persecución jurídica, mediática, política, con la construcción en la Argentina de un partido judicial. Cristina dice algo que a mí me parece impresionante, cuando ella señala que en la Argentina el lawfare tiene una vuelta de tuerca, porque no solo es para perseguir a dirigentes del campo popular, y el liderazgo indiscutible de Cristina siempre fue contra Cristina. O sea, yo no estoy de acuerdo con que no es contra Cristina y es contra la democracia. También es contra la democracia, por supuesto, pero también es contra Cristina, porque sí importan los nombres propios.
No es lo mismo un nombre propio que otro nombre propio. Lo que no implica que sea personal, no es personal, es político, y que lo que no implica que esa persecución a Cristina sea también una persecución a la democracia, a la institucionalidad, al Estado de Derecho, etcétera. Ahora, es contra Cristina, ¿no? Porque si no corremos de la lógica de la persecución y el impacto en el cuerpo de un dirigente político. Y es disciplinador. Por supuesto. Que era ese otro punto al que apuntaba la... El eje de la disciplina también está en decir, bueno, no es contra ella y es contra todo. No, es contra ella. Y el efecto de disciplinamiento es de derrame completo. Pero Cristina dice, no es solo, en la Argentina, no es solo la persecución y el disciplinamiento, sino es la defensa de sus propios intereses. La estructura del lawfare los tiene tan adentro a quienes organizan el lawfare que ellos se protegen sus intereses, protegen su necesidad de construir un escenario para arrasar con el campo popular, porque lo que quieren es eso. La quieren presa, la quieren aislada, la quieren fuera de la política, la quieren fuera de la política. Esta derecha feroz viene contra la política. Ritondo ayer, después de ver a Mauricio Macri, habló de no dejar atrás, sacarnos de encima, eso dijo, sacarnos de encima al populismo.